Bueno, gracias Luciano. En primer lugar, quiero agradecerte por la invitación, a Creo, a todos los organizadores y bueno, agradecer al resto de los médicos que han disertado, que realmente ha sido muy enriquecedor todo lo que nos han informado. Así que bueno, como dice Luciano, yo voy a hacer un abordaje legal de la gestación por sustitución, más allá de lo médico que ya han hablado. Ya Flor un poco anticipó, me spoileaste la exposición, pero bueno, no pasa. Ah, el de abajo, bien, perdón. Bueno, voy a dar un concepto, más o menos desde el punto de vista del derecho. Para el derecho, la gestación por sustitución es una forma de reproducción asistida mediante la cual una persona, que denominamos gestante, acuerda con otra persona o con una pareja, que se denominan comitentes, gestar un embrión con el fin de que esa persona nacida adquiera vínculos jurídicos de filiación con los comitentes. ¿Qué significa esto? Que esa persona nacida va a ser hija o hijo de los comitentes, ¿sí? Entonces lo primero que nos preguntamos es si es legal o es ilegal la gestación por sustitución en Argentina. Ya Flor un poco lo adelantó, pero yo les explico que no tenemos normativa al respecto, ¿sí? No hay una ley, no hay un artículo, no hay nada en nuestra legislación que nos diga cómo se puede hacer, de qué manera, con qué requisitos, pero a la vez tampoco tenemos ninguna norma que lo prohíba, ¿sí? Entonces, nosotros como operadores jurídicos lo que hacemos es decir, bueno, vamos a analizar el ordenamiento jurídico todo, porque el ordenamiento jurídico se ve como un todo, con todas las leyes que rigen en el país. Entonces, lo primero a lo que voy a hacer hincapié es en la ley máxima de nuestro país, ante este vacío legal, que es la Constitución. Y ahí el artículo 19 de la Constitución nos habla, bueno, la primera parte mucho no nos importa, la segunda dice que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Entonces de acá se desprende el principio de que lo que no está prohibido está permitido. Y ahí nos abre la puerta. Entonces vamos a ir ahora a el Código Civil, ¿sí? Que por la ley 26994, el Código Civil entró en vigencia en el 2015, en agosto del 2015. Es un código bastante nuevo. Anteriormente teníamos el Código Vélez-Sarsfield, que era de 1800 y pico. Nada de lo que estamos hablando hoy acá se le cruzaba por la cabeza a don Dalmacio. Así que bueno, algo novedoso, si bien la ley que ya la nombraron, la ley de las técnicas de reproducción asistida, es anterior al código, lo que introdujo como novedoso el artículo 558 en las fuentes de filiación fue, el código dice que la filiación puede tener lugar por naturaleza, que es lo que recién también nombraron, una relación sexual sin protección, un embarazo, nace un hijo o hija. Puede tener fuente en la adopción, que es mediante una sentencia judicial, una persona, una niña, niño o adolescente, que está en situación de adoptabilidad, se lo emplaza o se lo pone en el lugar de hijo de los pretensos adoptantes. Y lo novedoso es esto, que introdujo el Código Civil como una de las fuentes de filiación, las técnicas de reproducción humana asistida. Bueno, el artículo 562 es el que nos va a dar un panorama de las técnicas de reproducción humana asistida. Entonces, ¿qué dice el artículo? Que los nacidos por las técnicas son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que ha prestado su consentimiento previo, libre e informado, con independencia de quien haya aportado los gametos, ¿sí? Acá hay dos cosas para resaltar. En primer lugar, que nos dice que los niños, los bebés nacidos por estas técnicas, son hijos de la persona que dio a luz, que este es un principio del derecho argentino y en el derecho comparado también se da en muchos países, que el hijo o la maternidad sigue al parto, ¿sí? ¿Eso qué significa?
que para la ley argentina es madre quien da a luz, ¿sí? Y por otro lado, introduce algo muy importante, que también ya lo nombraron, que es el tema de la voluntad procreacional, que esto es importantísimo en las técnicas de reproducción humana asistida. ¿Por qué? Porque los emplaza en calidad de madre o padre a la persona que tiene la voluntad de procrear, más allá del aporte genético, del aporte de gametos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos este principio, la maternidad siempre es cierta. Tenemos la gestación por sustitución y tenemos la voluntad procreacional. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que este principio choca con la gestación por sustitución. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mujer, una persona gestante, que va a dar a luz y para la ley argentina es la madre, ¿sí? O sea, si una gestante va al hospital a dar a luz, le van a decir, este hijo es suyo, señora, lo vamos a inscribir en el registro civil como su hijo. Primera colisión que tenemos. Y la otra colisión es con... ¡Ay! Se me salió. Era incompatible mi PowerPoint viejo con... Entonces quedó como medio chuequito. Pero bueno, lo salvamos. Entonces, también va a haber una colisión con la voluntad procreacional, porque esa gestante va a decir, bueno, pero yo no tengo voluntad de ser madre. O sea, yo simplemente estoy gestando para otra persona u otras personas. Entonces, acá lo que va a ser importantísimo es la voluntad procreacional en la gestación por sustitución. Pero ¿qué hacemos entonces? ¿Cuál es la solución? Porque con todos estos principios, si nosotros gestamos o sea, si implantamos un embrión en una gestante, esa gestante cuando vaya a dar a luz, van a inscribir el nombre, el niño como hijo de ella. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es solicitar una autorización judicial para llevar a cabo la práctica. Y ustedes me dirán, ¿y cómo hacemos si no hay ley? O sea, ¿en qué nos basamos? ¿Cómo pedimos la autorización? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, no hay ley, pero la jurisprudencia ha tomado, teníamos un artículo muy bonito, que era el 562 en el proyecto del código, que hablaba específicamente de la gestación por sustitución. No pasó el debate parlamentario por distintos intereses, no vamos a entrar en detalle, pero no lo pasó, quedó afuera, lo sacaron, pero la jurisprudencia, los jueces, tienen muy en cuenta ese artículo, porque más allá de que no sea ley, para los jueces y para los abogados, los proyectos de ley también integran la base normativa, entre comillas, en la que nos basamos para solicitar lo que no está normado. Entonces, ese proyecto que decía en su artículo 562, que lo voy a pasar rápido porque me voy a detener más en para que ustedes vean todos los incisos bonitos que tenía, y era bastante esclarecedor y establecía todas las pautas para llevar a cabo la gestación, pero no pasó. Pero jurisprudencialmente, los requisitos, ¿sí? Primero, la autorización, ¿sí? Eso hay que hacerlo sí o sí, la autorización. Y el código, el artículo, establecía que más allá de ser legal, de darle un marco normativo, establecía que había que pedir autorización judicial. Y la mayoría de las leyes, de los proyectos de leyes que hay, establece también que hay que pedir autorización judicial. Hay en el derecho comparado, hay países que receptan que, por ejemplo, el acuerdo de gestación se puede hacer directamente en la clínica, donde se va a hacer el tratamiento, o se puede hacer a través de un escribano, ¿sí? Yo creo que, en mi opinión, me parece que es bastante acertado que sea un juez, porque es una persona imparcial, es una persona que tiene idoneidad y es la persona que va a aprobar, va a valorar que se cumplan los requisitos que establezca esa ley que a futuro ojalá salga para autorizar esta práctica, ¿sí? Entonces, el juez va a aprobar, va a valorar y va a verificar el cumplimiento de esos requisitos. Vamos a los requisitos respecto de la gestante.
Esto lo vamos a ver también en los comitentes. El consentimiento previo, libre e informado en todas las prácticas que se realicen. El consentimiento debe ser libre porque la gestante no debe estar sometida a ningún tipo de presión, violencia, necesidad para acordar poner su cuerpo para gestar para otro. E informado porque la gestante debe tener pleno conocimiento y asesoramiento, tanto desde el punto de vista médico, como desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista también psicológico, respecto de todas las implicancias que tiene someterse a un tratamiento y a una gestación por sustitución. Bueno, debe tener plena capacidad, salud física y psíquica, que eso lo habló la Flor. No debe aportar material genético, que ya también lo habló la doctora Nievas. Esto también es importante, que no debe someterse a un proceso de gestación por sustitución más de 2 veces. Eso, al no haber una ley, es como complicado por ahí de saber si realmente es así, porque no tenemos un control. Una de las cuestiones por las que sería necesaria una ley es para que exista un registro de gestantes, para tener un seguimiento, para tener un acompañamiento, para tener un control, ¿sí?, respecto de las personas que se inscriben y aparte que cumplan todos los requisitos de idoneidad, tanto psicológica como físicamente, para someterse y gestar para otro. Debe haber dado a luz al menos un hijo propio. Esto, de alguna manera, tiene que ver con, para la ley, ¿no?, para la jurisprudencia, por un lado, la vivencia propia de saber lo que es transcurrir un embarazo, tanto físicamente como psicológicamente, y por otro lado, lo que busca este requisito es preservar la descendencia de esa persona, porque sabemos que una de las posibles complicaciones que puede tener un embarazo es la pérdida de la fertilidad. Entonces, con este requisito, por lo menos resguardamos que la gestante haya tenido al menos un hijo propio. Y otro de los requisitos es que no haya recibido retribución, ¿sí? Nuestra jurisprudencia, los proyectos de ley que hay en Argentina, regulan una gestación altruista, ¿sí? Esto es un tema de mucho debate, de hecho a mí también me genera como algunas contradicciones. Considero que es una manera de resguardar a las gestantes de la explotación, ¿sí? Creo que eso es lo que busca. Cuando hablamos de que no tenga retribución no quiere decir que la gestante no pueda recibir una compensación, entiendo yo, pero lo que busca esto es que no se explote a una mujer que está en una necesidad o en una situación de vulnerabilidad, que busque ser gestante para pasar, digamos, su situación de vulnerabilidad. Entonces, básicamente creo que eso es lo que busca y lo que los jueces es lo primero que ponen el ojo, es en quién es la gestante, cuál es el vínculo, qué se le ha ofrecido, qué no se le ha ofrecido, etcétera, pero eso es, digamos, el donde ponen el ojo mucho los jueces y son como muy cautelosos para evitar este tipo de cuestiones que explotan a las mujeres, ¿sí? Eso respecto de la gestante. Respecto de los comitentes, también tenemos el consentimiento previo libre e informado, que les había dicho. También tienen que gozar de plena capacidad e idoneidad y salud psíquica. Son evaluados también en el proceso judicial mediante una pericia del CAI Salud Mental, ¿sí? Al menos uno de los comitentes debe aportar el material genético, ese es uno de los requisitos también que se verifican al momento de pedir la autorización judicial. Y, bueno, ahí me quedó cortado, pero me quedó superpuesto, pero habla de tener, lo que también habló Flor, que alguno él o los comitentes deben tener una imposibilidad física de o de concebir o de llevar adelante un embarazo sin riesgo a la vida, en la vida de la mujer o del niño por nacer, ¿sí?
Y otra cuestión que es requisito también es que se debe tener en miras el interés superior del niño por nacer. Esto es un concepto muy amplio que vemos en el derecho de familia, pero básicamente lo que los jueces van a observar es ese contexto de familia en el que ese niño va a nacer y básicamente es que todo este proceso no genere ningún perjuicio o ningún daño a ese niño. Yo he leído muchísimas estadísticas y no hay nada que pruebe, que eso también lo han hablado las doctoras, que un niño nacido por gestación, el hecho de haber sido gestado por una tercera persona, no le genera ningún daño a ese niño, ni a nivel psicológico, ni físico, ni demás. Entonces, también decía el artículo y lo ponemos también, que sin la autorización judicial, los centros médicos no pueden hacer la transferencia embrionaria en la gestante, y la filiación, si no hay autorización judicial, la filiación se va a determinar por las reglas de la filiación por naturaleza. O sea, que el niño que nazca va a ser hijo de la gestante. Bueno, las conclusiones. Las partes involucradas deben asesorarse legalmente a fin de iniciar el proceso de gestación por sustitución. ¿Sí? Generalmente vienen derivadas, ya vienen un poco informadas de que necesitan esta autorización judicial. Es indispensable el acompañamiento legal, médico y psicológico idóneo para encarar el proceso de gestación. Se deben cumplimentar los requisitos exigidos tanto por los proyectos de ley como los receptados por la jurisprudencia para obtener esta autorización. Y se necesita que la sentencia judicial, ¿sí?, que salga, autorice la práctica. La sentencia va a decir que se autoriza a realizar la práctica de gestación por sustitución con el material genético aportado por uno de los comitentes en tal persona. Aparte va a declarar la inaplicabilidad de ese artículo 562 que veíamos, que dice que los nacidos por técnica de reproducción humana asistida son hijos de quien da a luz, lo declara inaplicable porque si no sería hijo de la gestante, lo que habíamos visto, lo va a declarar inaplicable y va a ordenar que una vez que nazca ese niño o niña, sea inscripto en el registro civil como hijo de los comitentes. Bueno, y como para finalizar, es imperiosa la necesidad de una ley para abordar esta práctica y otorgar seguridad jurídica a toda la población y también a las partes involucradas, a los equipos médicos, a los comitentes, a las gestantes, a los abogados. Así que bueno, muchas gracias por la atención.